Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por conectarse esta tarde y vamos a hablar el día de hoy de la vitamina D, sus acciones metabólicas y su importancia en el sistema inmune, sobre todo por lo que estamos viviendo actualmente de esta contingencia por COVID. Y obviamente la importancia de hacer una suplementación adecuada en nuestros pacientes, que lo van a requerir de una manera mucho más importante y vamos a platicar más adelante de esto. La agenda de hoy entonces hablaremos primero de los efectos fisiológicos de la vitamina D, después vamos a hablar del receptor de vitamina D, que es la manera en la que se comunica esta vitamina con los órganos y el resto del cuerpo y del metabolismo, y vamos a hablar sobre todo de las acciones extraóseas de la vitamina D o los que se han llamado actualmente efectos pleiotrópicos de esta vitamina, que ha crecido el interés en las últimas décadas de todos estos efectos y se han hecho muchas publicaciones acerca de esto y bueno, es de lo que nos vamos a centrar. Vamos a después hablar de la deficiencia de vitamina D, las definiciones de deficiencia y por último terminaremos con la suplementación y algunas conclusiones. Entonces, empezando con la síntesis de vitamina D. Como recordaremos, el mayor porcentaje de vitamina D que tenemos en el torrente sanguíneo proviene de la síntesis cutánea a partir de la absorción de rayos UV por la piel. Y otro pequeño porcentaje proviene de lo que llegamos a absorber de la dieta con los alimentos que tienen un alto contenido de esta vitamina. Entonces, primer concepto, la vitamina D pues es una hormona en realidad. Se le han descrito acciones tanto endocrinas como autocrinas y parácrinas, por lo cual definimos que es una hormona esteroidea que por su síntesis proviene del colesterol. A partir de la absorción de los rayos UV, ultravioletas, a nivel de la piel, se hace la síntesis, se absorben estos rayos y se estimula al colesterol para empezar la síntesis de vitamina D. Esta vitamina D primera que se sintetiza es inactiva y esta se deposita primero en la grasa y por eso entenderemos que los pacientes que tienen un mayor porcentaje de grasa tienen por así decirlo, secuestro de estas concentraciones de vitamina D, porque es una vitamina liposoluble, y es por eso que estos pacientes, cuando les medimos las concentraciones de vitamina D en el torrente sanguíneo, encontramos que tienen niveles más bajos y requieren una suplementación mucho más elevada. Y el resto de la vitamina D lo que hace es que se va a nivel hepático a sufrir una hidroxilación para convertirse en la 25-hidroxivitamina D, que también es un metabolito inactivo, sin embargo es el reflejo de la mayor concentración de vitamina D que tenemos en el cuerpo. Esto es lo que medimos cuando solicitamos en laboratorio medir las concentraciones de vitamina D. Entonces, les repito, este es un metabolito inactivo que requiere de una segunda hidroxilación que se lleva a cabo a nivel renal por la alfa-1 hidroxilasa, una enzima que es dependiente o es estimulada por la acción de la paratormona. Esta 1,25 dihidroxivitamina D es finalmente la hormona activa que actúa e interactúa con el receptor de vitamina D, que primordialmente los dos sitios donde se describió la existencia de este receptor y las acciones más importantes fueron en intestino y en hueso. En intestino lo que induce es la reabsorción de calcio y a nivel óseo la maduración de los osteoblastos para la calcificación del hueso. Más adelante vamos a hablar de que este receptor se encuentra en muchos otros tejidos. Esta 25-hidroxivitamina D sufre una inactivación, se convierte en la 24-hidroxilasa y esta es secretada a través de la bilis. Este proceso, tanto de conversión en la 24-hidroxilasa como algunas inhibiciones por incremento de estas concentraciones de 25-hidroxivitamina D que inhibe la paratormona e inhibe la 1-alfa-hidroxilasa, es el sistema de retroalimentación negativa que tiene el metabolismo para asegurarnos que se tengan las concentraciones idóneas para mantener la homeostasis de esta vitamina D. Entonces, son tres mecanismos. Por una parte se inhibe la PTH, por otra parte se inhibe la 1-alfa-hidroxilasa y por otra parte se activa la 24-hidroxilación.
¿ok? Y de esta manera, les repito, se mantienen las concentraciones idóneas en sangre. Entonces, estos son las acciones más conocidas de la vitamina D. Y como les decía, se llevan a cabo a través de un receptor que es el receptor de vitamina D. Este receptor es un receptor nuclear que pertenece a la familia de los receptores nucleares y se encuentra ampliamente distribuido, no solamente como hablamos de intestino y en hueso, sino también en macrófagos, monocitos, próstata, mama, pulmón, colon, y de esto, a partir del descubrimiento de la existencia del receptor en estos tejidos, es que se empezaron a hacer estudios para conocer las acciones metabólicas en estos. El receptor de vitamina D trabaja en conjunto con otros factores de transcripción, sobre todo el complejo receptor para el ácido retinoico, con lo cual forma un complejo que en el momento en el que se une la vitamina D a el receptor de vitamina D, forma este complejo con el receptor para el ácido retinoico y este es capaz de reconocer secuencias específicas del ADN donde se une e induce la transcripción de genes específicos. Este sitio donde se une este complejo del receptor se llaman elementos de respuesta de vitamina D y a partir de esto se hace la síntesis de diferentes genes y diferentes proteínas que van a tener como resultado los efectos sistémicos que tiene la vitamina D. También se han descrito que hay efectos que no son a nivel nuclear y que no requieren la transcripción de genética, son efectos no genéticos de la vitamina D y sobre todo se han descrito a nivel de intestino y de hueso porque hay otro receptor que se encuentra a nivel de la membrana celular que lo único que induce es una cascada de respuestas intracelulares, pero que no tienen que ver con síntesis o con cambios genéticos. Esta conferencia comenzará a grabarse. Trabaja con otros cofactores y forman un receptor con el ácido retinoico X. Este complejo del receptor de vitamina D con el de ácido retinoico X es el que justamente se une a secuencias específicas del ADN y comienza la replicación de genes específicos. Entonces, así es, y estas son las respuestas genómicas de la vitamina D. También se han descrito algunas que la vitamina D tiene efectos no genómicos porque hay algunos receptores a nivel de membrana que activan la fosfolipasa C, tanto en intestino como en hígado, hueso y músculo, que tienen unas respuestas, por así decirlo, rápidas, no genómicas, pero la gran mayoría de las respuestas las desarrollan de esta manera, a través de su receptor y a través de la respuesta de transcripción de ADN en su núcleo. Ahora bien, ya vimos cómo es que funciona o cómo es que actúa la vitamina D en sus tejidos y lo que sabemos es que pues se han descrito todos los efectos a nivel óseo que lo tenemos muy claro, ¿no? Mejora la calcificación a nivel óseo, mejora la matriz extracelular y mejora la densidad ósea. Pero, ¿qué sabemos? Y se han descrito en los últimos años, sobre todo se han hecho muchos estudios para describir los efectos que le han llamado pleiotrópicos de la vitamina D y que estos efectos han pues crecido el interés porque se relaciona con enfermedades pues que no tenían nada que ver con la cuestión de la salud ósea y pues hay un campo muy interesante de investigación en relación a esto. Primero, se han descrito efectos a nivel de la piel. ¿Por qué? Porque la vitamina D se ha descrito que tiene efectos un efecto pro diferenciación y antiproliferativo en los queratinocitos, sobre todo en los queratinocitos que están entre la dermis y la epidermis, que están encargados de hacer una barrera que evita la pérdida de agua y que contribuye a la defensa del huésped contra patógenos y toxinas ambientales. Entonces, la diferenciación de estas células de queratinocitos
que están en las capas externas o superiores, hace que tengan una adecuada barrera en la piel. Entonces, la vitamina D tiene un efecto prodiferenciación, pero también tiene un efecto antiproliferativo, que esto se ha, justamente a través de esta observación, es que se empezaron a hacer estudios con enfermedades proliferativas cutáneas, como la psoriasis, que es una en las que más estudios hay, y también en enfermedades como el vitiligo. Entonces, en psoriasis, justo se ha descrito pues como una enfermedad, un trastorno asociado a hiperproliferación de queratinocitos, ¿no? Está asociada a otros déficits nutricionales, entonces por eso hablan incluso de la suplementación de vitamina D, y han demostrado muchos estudios de la eficacia de uso de vitamina D individualmente o con corticosteroides tópicos. Específicamente lo que han hecho es usar calcipotriol, que es un derivado de la vitamina D, o un análogo de la vitamina D, y han demostrado su eficacia y seguridad en el uso tópico del tratamiento de esta enfermedad, sobre todo en placas localizadas y en áreas difíciles de tratar. Entonces, de lo que más ha descrito a nivel cutáneo es en esta enfermedad y está bien determinado que mejora la aparición de estas placas, ¿no? Entonces, como modelo, esta enfermedad proliferativa de queratinocitos ha comprobado los efectos antiproliferativos de la vitamina D. Esto a nivel cutáneo. A nivel neuromuscular, la deficiencia de vitamina D ha demostrado que clínicamente puede causar dolor y debilidad muscular, así como dolor óseo, que son de los síntomas que con mayor frecuencia los pacientes que tienen deficiencia de vitamina D refieren. Muchos estudios han soportado la hipótesis de que las concentraciones inadecuadas de vitamina D contribuyen a la debilidad muscular relacionada con la edad, y así como en el síndrome de caídas. Entonces se han descrito muchos estudios en los cuales hablan tanto de sarcopenia como y su relación, osteoporosis, sarcopenia y su relación con el síndrome de caídas en los adultos mayores. Esto también está perfectamente bien documentado. La suplementación ha disminuido, ha demostrado en varios estudios una reducción del 20 hasta el 49% de caídas en los grupos de riesgo que son los adultos mayores. Entonces, pues estas evidencias también están bien documentadas y está incluso la recomendación de la suplementación en pacientes que tienen deficiencia, ¿no? Pero ya les hablarán en la siguiente conferencia, se va a tratar precisamente de sarcopenia y seguramente pues se ampliará el tema. Solamente decir que es de las patologías en las cuales está bien documentado que la suplementación tiene una mejoría clínica. A nivel de enfermedades proliferativas pues sí, proliferativas como el cáncer y diferentes tipos de cáncer, también se han hecho muchos estudios para determinar la eficacia de la suplementación de vitamina D. ¿Por qué? Porque se han hecho observaciones en las cuales, o se han descrito mecanismos fisiológicos en los cuales la vitamina D induce o bloquea más bien la proliferación celular, así como lo hacían los queratinocitos en la psoriasis, y también bloquea la angiogénesis, causa y la angiogénesis inducida por hipoxia. Entonces, todos estos factores proliferativos de vasos o de neoformación de vasos está bloqueado por la vitamina D. Y además se han descrito efectos proapoptóticos y también de diferenciación celular a partir de la vitamina D. Entonces, ¿qué hay en la literatura? Bueno, pues se ha hablado de la disminución de riesgo de algunos tipos de cáncer cuando se tienen concentraciones de vitamina D por arriba de 30 nanogramos por mililitro, según algunos autores. El primer modelo de estudio que se hizo, se describió en 1998, un autor que se llama Schwartz, que lo que hizo fue descubrir en el tejido prostático, tanto sano como de tejido canceroso, encontraron una alfa-hidroxilasa. Entonces, una alfa-hidroxilasa que actúa activando la 25-hidroxivitamina D, que es inactiva, y convirtiéndola en la forma activa, que es la 1,25-hidroxivitamina D.
A partir de esto se descubrió que esta 1-alfa hidroxilasa también se encuentra en mama, en colon y que regula y que puede regular la producción de genes de control de proliferación celular como P21 y P27 y genes inhibidores de la angiogénesis e inductores de la diferenciación y apoptosis, ¿no? Entonces es el mecanismo por el cual puede disminuir o puede mejorar las condiciones en estos pacientes. Entonces, diferentes estudios han demostrado en cáncer de mama, en cáncer de próstata, en osteosarcomas, pero sobre todo en cáncer de colon, las evidencias más contundentes se han demostrado en cáncer de colon, la respuesta de efectos antiproliferativos de la 1,25-hidroxivitamina D. Entonces, en realidad, también se ha demostrado que a niveles más elevados de hidroxivitamina D están asociados con disminución en la incidencia de cáncer y menor mortalidad. Y esto ha sido por estudios observacionales de mucho tiempo. Sin embargo, se requieren de estudios controlados, más estudios controlados, ya que los resultados son inconsistentes y que no se han completado ensayos aleatorios a gran escala con cáncer como resultado específico primario. Sin embargo, las observaciones pues son bastante promisorias. Ahora, a nivel de vitamina D y enfermedades cardiovasculares, se ha descrito un mecanismo fisiológico o fisiopatológico por lo cual la deficiencia de vitamina D puede causar enfermedades cardiovasculares. Uno, es la deficiencia de vitamina D, pues induce una mayor producción de paratormona, la cual tiene diferentes efectos. Uno, en la inflamación, causa inflamación endotelial, lo cual puede llevar a producir aterosclerosis y episodios cardiovasculares. Por otra parte, y estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona a nivel renal, por lo cual causa hipertensión e hipertrofia a nivel cardíaco. Y también se ha descrito que el incremento de la concentración de PTH aumenta la resistencia a la insulina y causa disfunción en la célula beta, lo cual puede ser causa de desarrollo de complicaciones como diabetes y síndrome metabólico, ¿no? Entonces, esto se ha descrito en los pacientes con deficiencia de vitamina D. Ahora, ¿qué hay de evidencia en cuanto a enfermedades cardiovasculares? Bueno, pues en cuanto a evidencia, pues de los estudios más importantes que se han realizado, pues este es un metaanálisis de 3 estudios que encontraron relación de los niveles bajos de vitamina D con una mayor incidencia de hipertensión. Estos pacientes que tienen deficiencia de vitamina D presentan con mayor frecuencia descontrol de la presión arterial. Hay revisiones sistemáticas de estudios controlados en los cuales se mide el impacto de la vitamina D tanto en la presión arterial como en lípidos, tanto colesterol total como triglicéridos, LDL y HDL. Sin embargo, no se encontraron efectos significativos en ninguno de estos parámetros, pero hay que tomar en cuenta algunas debilidades en los estudios, ya que se observaron heterogeneidad significativa en las mediciones tanto de HDL como de LDL. Entonces, lo que se dice es que en realidad pues se necesitan estudios más específicos en los cuales se realice o se mida el efecto o el impacto de la vitamina D en las enfermedades cardiovasculares. También se ha relacionado niveles bajos de 25-hidroxivitamina D con el riesgo de desarrollar en un futuro enfermedades cardiovasculares. Y se ha sugerido la suplementación. Sin embargo, algunos otros estudios hablan de que hay una pues discrepancia entre, y en realidad no se ponen de acuerdo si la suplementación de vitamina D es un buen parámetro o una buena práctica clínica, ya que puede llevar a un incremento de calcio, y en muchos estudios se ha reportado que este incremento de calcio puede inducir mayor riesgo cardiovascular. Entonces, la conclusión es que se requieren más estudios para determinar el efecto de la suplementación en estos pacientes. Entonces, claramente el efecto fisiológico lo tenemos descrito, sin embargo, las evidencias contundentes en tanto hipertensión y enfermedades isquémicas cardiovasculares, pues no está completamente comprobado. Ahora, en el campo de la obesidad hay cosas muy, muy interesantes, ¿no? De la vitamina D. Lo primero que sabemos de la vitamina D en obesidad es que
hay una disminución, al ser una vitamina liposoluble, hay una disminución en la biodisponibilidad de la vitamina que proviene tanto de la dieta como de la síntesis cutánea, ya que ésta se deposita en la grasa. Entonces hay un secuestro, incluso hablamos de un secuestro a nivel de la grasa corporal. Esta vitamina D afecta la homeostasis de la energía, ya que regula la expresión de la leptina. Esta leptina, que es una adiposina, que causa incremento en el efecto de saciedad a nivel del sistema nervioso central. A mayor concentración de adipocitos, mayor producción de leptina. Sin embargo, sabemos que los pacientes con obesidad presentan un estado que se llama de resistencia a la leptina. ¿Ok? Además, el tejido adiposo tiene una gran cantidad de células inmunes. Estas células inmunes juegan un papel pues muy importante tanto en la homeostasis inmune de los tejidos adiposo como en la homeostasis inmune sistemática o sistémica. Además, la 1,25-hidroxivitamina D, lo que se ha visto es que ejerce un efecto antiinflamatorio en los adipocitos, ya que disminuye la liberación de citocinas y disminuye la migración de los macrófagos. Entonces, se han descrito dos efectos de la vitamina D a nivel de los adipocitos. Uno es estimular la producción de leptina, con lo cual tendría que incrementar el efecto de saciedad en los pacientes, lo cual explicaría o justificaría el uso de la suplementación hasta llevarlo a niveles normales a los pacientes con obesidad. Y otro es que bloquea la parte del el efecto inflamatorio a nivel de los macrófagos. ¿Cómo hace esto? Se han descrito entonces perfectamente los efectos antiinflamatorios de la vitamina D, ya que se han descrito que inhibe dos vías de señalización muy importantes. Uno es la vía de señalización de este factor nuclear potenciador de cadenas ligeras kappa y otro es de la MAP quinasa, los cuales son vías de señalización que son necesarias para la transcripción de genes que finalmente producen factores inflamatorios como las interleucinas. Además de bloquear estas vías de señalización, disminuye este toll-like receptor o este receptor toll-like, que lo que hace justamente también es estimular estas vías de señalización. Entonces, este receptor y esta acción de este receptor se ha visto que está incrementado en el tejido adiposo de los pacientes con obesidad. Y entonces constantemente está estimulando estas dos vías de señalización para iniciar la transcripción de citocinas proinflamatorias. Entonces, lo que hace la vitamina D es bloquear en tres niveles. Uno es la vía de la MAP quinasa, otro la vía del potenciador de cadenas ligeras de kappa y otra el toll-like receptor. Entonces, de esta manera disminuye la producción de interleucinas y finalmente disminuye la inflamación, tanto a nivel local, porque se describe como efectos autócrinos y parácrinos, como a nivel sistémico. Entonces, esto podría ayudar a disminuir el estado proinflamatorio o inflamatorio crónico que tienen los pacientes con obesidad. Por otra parte, se ha descrito una asociación negativa entre los factores, entre los niveles de interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa y la concentración de 25-hidroxivitamina D. Y como les dije, la estimulación crónica de estas células autoinmunes y estado de inflamación puede llevar a la fisiopatología relacionada con obesidad y resistencia a la insulina que hay en los pacientes con obesidad. Esta reducción de la inflamación tendría que disminuir entonces el desarrollo de estas patologías que se producen a través de esta inflamación crónica, ¿no? Eso es cuanto al efecto de los macrófagos y la inflamación. Lo último en lo que se ha estado estudiando y está muy, muy interesante porque abre un campo de investigación muy amplio, es en los efectos que hay en cuanto a los circuitos de recompensa y la secreción de dopamina. Se ha descrito un efecto de la vitamina D en estos círculos de recompensa. Lo que se hizo fue hacer, en este estudio, lo que hicieron fue hacer marcaje del receptor de vitamina D
e infundir calcitriol para ver en qué zonas estaban captando justamente la vitamina D. Y entonces se describió que tanto el cerebro medio como el núcleo accumbens y el cuerpo estriado lateral y medio y lateral tienen receptores de vitamina D y todos estos sitios en el cerebro tienen que ver con los respuestas de recompensa y la secreción de dopamina. Entonces, se ha descrito que los pacientes con deficiencia de vitamina D tienen deficiencia de estos estímulos de recompensa que puede conducir al consumo compensatorio de alimentos o drogas apetecibles, porque de hecho estos estudios se hicieron a través del receptor de anfetaminas. Entonces, es muy interesante que los pacientes que se suplementen adecuadamente con vitamina D o que tengan niveles normales de vitamina D, pueden disminuir ese circuito de recompensa y entonces, por ende, disminuir la necesidad de consumir ese tipo de alimentos o incluso de consumir ese tipo de drogas. Entonces, les digo, esto es como de lo último que se está investigando y pues abre un campo evidentemente se van a seguir haciendo mucho más investigaciones, pero pues son otros efectos de la vitamina D de los que nunca se había hablado y pues es muy interesante. Esto en cuanto a vitamina D y obesidad. Ahora, ¿qué hay en cuanto al sistema inmune, que es pues en lo que nos queríamos centrar en este momento? En cuanto al sistema inmune, se ha descrito perfectamente bien las acciones que realiza y tenemos que recordar, vamos a empezar hablando de que la respuesta inmune, tanto a los microbios invasores como a las células, se compone de dos elementos básicos, la respuesta innata y la respuesta adaptativa. La respuesta innata es que no está condicionada, o la que se desarrolla, no condicionada por un evento adquirido. Está modulada principalmente por dos tipos de células, las células monocito-macrófago y las células dendríticas. Y estos dos tipos de células tienen como objetivo reconocer e inactivar o matar a los invasores y también estimular a las células de la respuesta adaptativa para proteger al huésped del invasor. Lo que ocurre, este brazo adaptativo está compuesto por las células, tanto las células T como las células B, elaborando linfocinas y elaborando anticuerpos que actúan para promover la destrucción del invasor. Por otra parte, también estimula la síntesis o producción de linfocitos ayudadores tipo 2 y los linfocitos 3, que actúan como para sofocar la respuesta inmune, que de otro modo, si no hubiera quien la bloqueara, podría ser una respuesta inmune excesiva al invasor y podría causar daños al huésped. Entonces, esto es la respuesta inmune normal. Ahora, lo que se ha visto es que los monocitos y los macrófagos a nivel sistémico, así como los macrófagos y monocitos a nivel de la grasa periférica, tienen receptores para vitamina D cuando se exponen a antígenos específicos. Sobre todo están estimulados por antígenos específicos como interleucina 6, como factor de necrosis tumoral alfa, y entonces lo que ocurre es que cuando están expuestos a este tipo de antígenos, los macrófagos y las células dendríticas expresan su receptor a vitamina D, y la vitamina D lo que hace es inducir un efecto para que estas células respondan a actuar para la destrucción de estos factores invasores. No avanza. Entonces, lo que ocurre justamente es que los macrófagos se encontró que poseen una alfa hidroxilasa, que lo que hace es convertir, al igual que una alfa hidroxilasa del riñón, convierte la 25-hidroxivitamina D en 1,25-hidroxivitamina D, que es la forma activa,
para realizar sus acciones, ¿ok? Esta 1-alfa hidroxilasa es diferente a la del riñón, ya que no depende de la palatormona. Esta actúa de manera independiente y gracias a las concentraciones de 1,25-hidroxivitamina D y gracias a la expresión de factores inflamatorios como el factor de necrosis tumoral alfa, como el factor de necrosis tumoral gamma y como algunas interleucinas. Este modelo fue descrito incluso en pacientes por primera vez con el lipopolisacárido de la tuberculosis, y lo que describieron es justamente que cuando se une este lipopolisacárido de la tuberculosis, se expresa el receptor de vitamina D y entonces la 1-alfa hidroxilasa comienza a convertir la 25-hidroxivitamina D en 1,25 hidroxivitamina D y esto induce un aumento en la catelicidina, que es un péptido capaz de estimular la inmunidad e inducir la destrucción de agentes infecciosos como este bacilo tuberculoso. ¿Cómo lo hace? Pues a través de la estimulación de linfocitos T y linfocitos B para la síntesis de citocinas e inmunoglobulinas. ¿Okay? Entonces, como les decía, pues a través del receptor de vitamina D, la 1,25-hidroxivitamina D es un potente motivador del sistema inmune y es independiente completamente de las acciones de la PTH. Y además, como efecto particular de esta 25-hidroxivitamina D en los macrófagos, la 24-alfa hidroxilasa no causa una regulación negativa. Entonces, estos macrófagos continúan produciendo 1,25 hidroxivitamina D independientemente de las concentraciones de la hormona total activa que se encuentre. Entonces, se mantiene activa constantemente. ¿Okay? Esta, como les decía, la 1-alfa hidroxilasa de los macrófagos es estimulada por estos factores inflamatorios, pero también estimula la producción, o más bien disminuye la producción de esta 24-hidroxilasa para que no se desactiven la vitamina D. Entonces, es diferente a esta 1-alfa hidroxilasa a nivel renal, por lo cual no hay un empalme, no hay una retroalimentación negativa y entonces esta 1,25 hidroxivitamina D continúa actuando todo el tiempo. Entonces, lo que sea, independientemente de las concentraciones de 1,25 hidroxivitamina D que hay a nivel sanguíneo. Entonces, la vitamina D puede modular las respuestas inmunes innatas y adaptativas. La deficiencia de vitamina D está asociada con un incremento en la autoinmunidad y un incremento en la susceptibilidad de infecciones. Y aquí se hizo un estudio pues, con 19,000 sujetos, los siguieron durante 6 años, donde se vieron que los individuos que tenían niveles menores niveles de vitamina D eran más propensos a presentar infecciones respiratorias. También se ha visto que la suplementación de vitamina D en personas con enfermedades autoinmunes y la deficiencia con pacientes con enfermedades autoinmunes y deficiencia de vitamina D pueden tener más efectos o efectos que van mucho más allá de los efectos homeostáticos del metabolismo óseo y calcio, sino que pueden disminuir la respuesta inflamatoria. En enfermedades autoinmunes como esclerosis múltiple, artritis reumatoide, diabetes tipo 1, enfermedad inflamatoria intestinal, lupus eritematoso y enfermedad de Sjögren, se han hecho estudios con suplementación con vitamina D, porque lo que se ha visto es que se puede bloquear esta respuesta autoinmune. Entonces, porque se ha descrito una probable disfunción del receptor de vitamina D en todas estas enfermedades autoinmunes. Sin embargo, no se ha en realidad comprobado de manera contundente el efecto de la vitamina D porque más bien se justifica que hay una alta prevalencia de deficiencia de vitamina D en las enfermedades autoinmunes y no se sabe si solo es una correlación o si realmente es una causa. Además, lo que sí se ha visto es que se ha relacionado las concentraciones bajas de vitamina D con progresión de estas enfermedades autoinmunes. Entonces,
Realmente en todos estos estudios que se han hecho con estas enfermedades autoinmunes se describen o se dan recomendaciones únicamente en cuanto a mantener niveles, concentraciones normales de vitamina D. Sin embargo, no hay una indicación como tal de la suplementación, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es lo que sabemos en cuanto a autoinmunidad. Tenemos completamente claro el mecanismo fisiológico por el cual la vitamina D puede bloquear la respuesta inflamatoria en las enfermedades tanto infecciosas como puede modular la respuesta autoinmune en este tipo de enfermedades. Entonces, lo que tenemos claro es que los pacientes que tienen concentraciones normales de vitamina D tienen mejores resultados que los pacientes que tienen deficiencia. Entonces, por eso vamos a hablar ahora de cuáles son las concentraciones normales de vitamina D. ¿A qué le hablamos? ¿A qué le llamamos suficiencia o concentración normal de vitamina D? Pues las concentraciones se han descrito entre 20 y 50 nanogramos por mililitro. Hablamos de insuficiencia cuando hay concentraciones entre 13 y 19 nanogramos por mililitro y deficiencia a concentraciones menores de 12 nanogramos por mililitro. ¿Y en qué se basa o en qué se han basado para determinar estas concentraciones de vitamina D? Pues sobre todo en en el estímulo para la secreción de paratormona por los efectos que ya hemos hablado, efectos deleterios que pueden estar estimulando constantemente las concentraciones de paratormona. Entonces, lo que se ha visto que a una concentración promedio entre 20 y 30 nanogramos por mililitro de vitamina D se disminuye la síntesis de PTH. Aquí también se habla, sobre todo, les digo, en un inicio se habían descrito y en muchos estudios se habían descrito las concentraciones de suficiencia de 20 nanogramos por mililitro de vitamina D. Sin embargo, se considera óptimo el nivel por arriba de 30 nanogramos por mililitro de vitamina D, ya que la prevalencia de hiperparatiroidismo secundario disminuye de manera considerable cuando obtenemos niveles más altos de vitamina D. Entonces, en esto se ha basado. La prevalencia de insuficiencia o deficiencia de vitamina D, la verdad es que es algo bastante alto. A nivel mundial se describe o se reportan niveles del 36% de deficiencia de vitamina D en adultos jóvenes, ¿no? Sanos, y en adultos arriba de 49 y 83 años, hasta el 41% de prevalencia se ha descrito en este grupo de edad. ¿Okay? Aquí tiene que decir de 18 a 39 años, en 36% entre 18 y 39 años, y sobre todo porque dicen que esta es una población que tiene mayor riesgo de desarrollar deficiencia de vitamina D, pues por la actividad que realizan a diario, que generalmente son personas que se encuentran el mayor tiempo del día dentro de una oficina, que no se exponen mucho al sol, que utilizan bloqueador solar. Entonces, por eso es que se ha descrito que en este grupo de adultos jóvenes es un grupo de riesgo. Y, por supuesto, la edad se ha identificado como un factor de riesgo importante para desarrollar una mayor cantidad o una mayor prevalencia de vitamina D. En pacientes que acuden a una consulta de medicina general por cualquier causa, se ha descrito una prevalencia incluso más alta, hasta 57% de los pacientes, ¿no? También tiene que ver la altitud, por supuesto, en donde se encuentran los pacientes, ya que se ha descrito que hasta el 20 al 100% de los adultos mayores en Estados Unidos, Canadá y Europa, y hasta el 70 y 100% de los pacientes hospitalizados cursan con deficiencia de vitamina D. Entonces, como se dan cuenta, pues la prevalencia cambia de acuerdo a la latitud, de acuerdo a la edad y de acuerdo a la patología. Pacientes sanos regularmente pueden tener una prevalencia un poco más baja y pacientes que llegan por cualquier causa a una consulta de medicina general pueden tener mayor prevalencia de vitamina D. Pero en los pacientes con osteoporosis, la deficiencia ya diagnosticada, la deficiencia se determina entre 60 a 70% de este grupo de pacientes. Entonces,
bueno, son muchos los parámetros que influyen en esta prevalencia de la deficiencia de vitamina D. Ahora, las causas de deficiencia de vitamina D, pues en realidad se han descrito pues muchas causas, no están bien determinadas, pero pues de las causas extrínsecas y más importantes, pues es la escasa exposición a luz solar, la escasa ingesta, ¿okay? El uso de bloqueadores solares y la hiperpigmentación cutánea. Y ya de manera intrínseca, pues se han descrito enfermedades malabsortivas, se han descrito incremento del catabolismo de vitamina D por algunos medicamentos como anticonvulsivantes, antirretrovirales, tratamientos para tuberculosis, pacientes con hiperparatiroidismo, con algunas enfermedades granulomatosas, los pacientes con obesidad, está aquí bien descrito, pacientes con enfermedades hepáticas y algunas otras causas más raras como deficiencia de la 1-alfa-hidroxilasa, ¿no? Y alteraciones en el receptor de la vitamina D, ¿no? Entonces, las causas son muy variables, pero lo que podemos y lo más frecuente que ocurre en la población general es justamente la escasa exposición a luz solar, y la escasa ingesta de vitamina D. Entonces, ¿cuál es la ingesta que tendríamos que tener y qué podemos decir acerca de la suplementación? Fíjense que en esto también hay discrepancia y hay un poco de controversia porque el Instituto de Medicina describió unas recomendaciones diarias hace mucho tiempo y son las que sigue recomendando en cuanto a suplementación o en cuanto a ingesta de vitamina D promedio, ¿no? Como lo pueden ver aquí me centré en los grupos de adultos, tanto hombres como mujeres, de 600 unidades al día. Esta es como el promedio promedio de ingesta adecuada es de 400 unidades al día. Estas son las recomendaciones y esto es lo máximo tolerado, que hablan hasta de 4,000 unidades al día, ¿no? Estas son las recomendaciones de prácticas clínicas, del Comité de Prácticas Clínicas de la Sociedad Americana de Endocrinología, donde hablan que los requerimientos diarios que se describen por el Instituto de Medicina son insuficientes para llegar a concentraciones mayores de 30 nanogramos por mililitro de vitamina D. De hecho, fíjense, están descritos para eso, para mantener niveles de 20 nanogramos por mililitro de vitamina D en cada uno de los grupos de edad, no para más. Y lo que se ha visto y donde sí hay evidencia contundente es que todas estas alteraciones que les mencioné, tanto a nivel cardiovascular, tanto a nivel cutáneo, como a nivel de respuesta inflamatoria, mejoran cuando los pacientes tienen niveles por arriba de 30 nanogramos por mililitro. Por eso es que los requerimientos, o más bien la suplementación recomendada actualmente es más alta que los RDA descritos por el Instituto de Medicina. Entonces, ¿cómo se ha visto, cómo se ha determinado estos niveles de vitamina D, o por qué hablar de 30 nanogramos por mililitro? Pues por sobre todo se hizo la descripción, o sea, sí de estos efectos pleiotrópicos se ha visto que pueden estar mejor cubiertos con concentraciones más altas de vitamina D, pero sobre todo se describió con la disminución del riesgo de fracturas tanto a nivel de cadera como a nivel de fracturas no vertebrales. 78 nanomolas por litro, que son 30 nanogramos por mililitro de vitamina D, ¿no? Ha visto que se disminuyen con estas concentraciones las fracturas de cadera y también las fracturas no vertebrales. Por eso se describió que a mayor concentración de vitamina D, menor riesgo de fracturas de cadera y menor riesgo de fracturas no vertebrales. Pero no solo esto, sino que a estas concentraciones de 30 nanogramos por mililitro se pueden tener estos efectos pleiotrópicos de la vitamina D. Entonces, lo primero, pues, a recomendar es la exposición solar, ¿no? La vitamina D producida por exposición solar dura el doble en tiempo en sangre que la vitamina D ingerida. Se dice que por recibir 10 minutos de sol entre las 10 horas, las 15 horas, tanto en estaciones como primavera, verano y otoño, puede ser suficiente
para equivaler a una suplementación de 10.000 a 25.000 unidades. Entonces, y esto con una exposición, con una superficie en realidad del cuerpo donde, o sea, consideran como si una persona trajera un traje de baño, ¿no? Solamente con esa partes del cuerpo cubiertas, y que eso es suficiente para tener esta producción de vitamina D. Y esto en estas estaciones del año. En invierno, las recomendaciones que se hacen por más tiempo, hasta 20 hasta 30 minutos, y que obviamente pues no se logran hacer estas concentraciones o sintetizar estas concentraciones de vitamina D, y sobre todo a nivel pues, de países con latitudes muy altas, tienen ya recomendaciones muy específicas de suplementación porque no alcanzan a llegar a estas concentraciones de vitamina D de 30 nanogramos por mililitro. Ahora, ¿qué pasa con la dieta? Pues la verdad es que en realidad la cantidad de vitamina D que podemos obtener de la dieta no es tan alta. Se han descrito alimentos en los que tienen como el salmón, la leche fortificada, la yema de huevo, cereales fortificados, porque esto se ha hecho como políticas, sobre todo en países en los que hay una alta prevalencia de deficiencia de vitamina D, sardinas, jugo de naranja, atún en lata, en los que se reportan pues las mayores concentraciones de vitamina D. Sin embargo, pues difícilmente llegarán a la suplementación que se requiere en el día si no tienen una adecuada exposición solar. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda en cuanto a suplementación? Pues en cuanto a suplementación es, recuerden, lo único que estamos buscando es llegar a las concentraciones normales de vitamina D, o sea, mayores de 30 nanogramos por mililitro. Y aquí están las recomendaciones en cuanto a suplementación, y estas son las recomendaciones de la Asociación Americana de Endocrinología. En pacientes adultos, ¿no? Se requieren 6.000, que tienen deficiencia de vitamina D, se requieren 6.000 unidades al día o 50.000 unidades por semana durante 8 semanas, y dosis de mantenimiento de 1.500 a 2.000 unidades al día. En niños entre 1 y 18 años se requieren 2.000 unidades al día o 50.000 unidades por semana por 6 semanas, que esta presentación no la tenemos en nuestro país, y unidades de mantenimiento entre 600 y 1.000 unidades al día. Y en pacientes obesos, tomar en cuenta que se requieren de 2 a 3 veces la dosis máxima, se pueden requerir de 6.000 a 10.000 unidades al día, ¿no? O sea, la dosis máxima entonces serían de 12.000 a 30.000 unidades al día, y las dosis de mantenimiento también son muy, muy altas, de 3.000 a 6.000 unidades, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta esto cuando nos estamos tratando pacientes con obesidad, porque muchas veces nos quedamos cortos con la suplementación de vitamina D. Entonces, como conclusiones, pues la vitamina D es una hormona con efectos múltiples en múltiples sistemas que van mucho más allá de los efectos a nivel óseo. La fisiología de los efectos pleiotrópicos de la vitamina D están bien descritos. Hay resultados contundentes en psoriasis, en síndrome de caídas, en sarcopenia, y hay recomendaciones de su suplementación en cáncer, en enfermedades cardiovasculares, en enfermedades del sistema inmune y en obesidad. Lo que sí sabemos y lo que tendríamos que estar haciendo en todos nuestros pacientes, en lo que tenemos resultados mucho más contundentes en todas estas patologías, es que se debe de buscar la suficiencia de vitamina D para lograr los efectos a nivel osteomuscular y, por supuesto, también los efectos a nivel pleiotrópico. Y pues con esto damos terminado la plática. Entonces, pues abro el espacio para que puedan hacer las preguntas que hayan anotado, o no sé si hicieron preguntas en el chat. Sí, doctora. Buenísimo. Si nos permiten abrir sus cámaras y en caso de que tengan preguntas, sus micrófonos, vamos un poco ordenados y nos ayudan con sus cámaras. Tenemos aquí algunas preguntas, doctora. En el chat, la doctora Tena, pregunta, ¿también hay correlación con Hashimoto?
Con todas las enfermedades autoinmunes, lo que se ha visto es que, como repito, cuando se llega a unas concentraciones normales de vitamina D, disminuyen los procesos inflamatorios, incluso pueden tener mejores resultados. Esto se ha descrito mucho, por ejemplo, en enfermedades como artritis reumatoide y lupus, en donde, por ejemplo, la inflamación a nivel de las articulaciones y el efecto de dolor a nivel de las articulaciones disminuye de manera importante cuando hay una suplementación o cuando hay una suficiencia de vitamina D. Entonces, sí se ha descrito, sin embargo, como les repito, la verdad es que hacen falta más estudios para tener evidencias contundentes en cuanto a estas enfermedades. Muy bien. Pregunta doctora Salmerón. Hola, ¿cuál es la relación de suplementar en pacientes con hipotiroidismo? En realidad lo que se busca, como en todas las patologías, es llegar a las concentraciones normales de vitamina D. O sea, lo que tendríamos que tener en cuenta cuando tenemos un paciente con hipotiroidismo autoinmune es que está más relacionado con deficiencia de vitamina D y también con diabetes mellitus tipo 2 y también con enfermedad de Sjögren y con lupus eritematoso. Entonces, lo que tendríamos que hacer con todos nuestros pacientes con enfermedades autoinmunes es medir las concentraciones de 25-hidroxivitamina D y llevar al paciente a suficiencia de vitamina D. Dependiendo del grupo de edad, entonces utilizaremos la suplementación necesaria y recordar que si se trata de pacientes obesos, pues tenemos que ser mucho más agresivos con la suplementación. Muy bien. Preguntan, doctora, ¿recomendaría más suplementar primordial en la alimentación y solo corregir si haya menor exposición al sol o déficit? Sí, evidentemente, como la dieta será importante, sin embargo, la cantidad de vitamina D que se llega a absorber o que llega a ser metabólicamente activa a partir de la dieta no es muy alta. Por eso es tan importante la exposición al sol. En estos casos, si hay una exposición al sol muy deficiente, definitivamente recomendaría la suplementación. La doctora Jacqueline Miranda, en el aspecto para no sobreestimular el sistema inmune. Y está, bueno, está incompleta, solamente nos pone muchas gracias. Doctora Miranda, si nos ayudas a comentarnos tu pregunta completa. Fabiola García, la dosis de mantenimiento de vitamina D, ¿por cuánto tiempo se mantiene? ¿Hasta comprobar vía sanguínea que tiene niveles adecuados o hay algún tiempo límite? Y en realidad lo que se hace es, dependiendo de las características del paciente, si fue por alguna, por ejemplo, por una disminución en la exposición o por una disminución en el consumo, etcétera, podríamos pensar en retirar en algún momento la suplementación de vitamina D. Pero regularmente es primero los 4 meses, los 2 meses de tratamiento intensivo con la dosis de suplementación. Si llegamos a las concentraciones normales, entonces bajamos a la dosis de mantenimiento. Si no, lo continuamos por 2 meses más. Y en la dosis de mantenimiento podríamos dejarlos otros 2 o 3 meses después y corroborar las concentraciones de vitamina D. Si el estilo de vida del paciente va a ser que igual va a permanecer sin tener una adecuada exposición al sol o el consumo en su dieta va a seguir siendo bajo, pues entonces se recomienda mantener la suplementación de vitamina D. Ahora, esta cuestión de la falta de exposición al sol, pues evidentemente se ve exacerbada en situaciones como la que estamos viviendo ahora, ¿no? Justamente ahorita, si de por sí es alta la prevalencia de deficiencia de vitamina D, piensen que en muchos de sus pacientes, ahora que estamos en el confinamiento, pues van a tener mayor deficiencia de vitamina D. Entonces, en situaciones como la que estamos viviendo, sí sería recomendable suplementar a los pacientes. Antes de continuar con las preguntas escritas, ¿alguien quisiera hacer alguna pregunta? Si nos regala su cámara y micrófono. Continúo con las preguntas y al final, si quieren, seguimos abriendo micrófono. Pregunta el doctor Freddy Rueda. ¿Qué efectos secundarios podrían haber en adultos mayores que toman vitamina D por osteoporosis?
Efectos secundarios, siempre y cuando llevemos al paciente a niveles normales, concentraciones normales de vitamina D, no hay ningún efecto. O sea, lo que tenemos que siempre buscar es reducir el riesgo en los adultos mayores, reducir el riesgo de fracturas, reducir el riesgo de caídas y reducir el riesgo de sarcopenia. Entonces, solamente cuando nos pasamos, obviamente, a llevarlos a concentraciones muy altas de vitamina D, más allá de 50, es donde se han visto nanogramos por mililitro, pudiéramos propiciar hipercalcemia. Sin embargo, es difícil llegar por las características de los pacientes adultos mayores que tienen menor absorción de vitamina D también a nivel intestinal y que seguramente tienen algunas otras patologías, que utilizan medicamentos que pueden disminuir la absorción de vitaminas liposolubles, etcétera. Es difícil que lleguemos a tener concentraciones tan altas. Si nos basamos en los niveles de suplementación o en las dosis de suplementación requeridas, difícilmente podríamos tener un problema. Ok. Pregunta la doctora Abarca, ¿qué relación hay entre la vitamina D y la K2? ¿Qué de cierto es que los pacientes con niveles bajos de vitamina K2 tendrán menores beneficios con los suplementos de vitamina D a nivel óseo y cardiovascular? En algunos artículos hablan justamente de esta relación, sin embargo, es como, en realidad nada más es una asociación, no hay nada contundente al respecto, por lo cual no hay ninguna recomendación en todas las guías de recomendaciones de la vitamina D, no hay ningún efecto que asocie esta relación con la vitamina K2. Súper. La doctora Miranda ya nos aclara que la parte del sistema inmune iba junto con su pregunta de menor exposición al sol, que ya nos respondiste, doctora. Okay. Alan, de pregunta, ¿en los adultos obesos podría ser suficiente con aumento en la exposición al sol? No, en los obesos no, en los obesos sí se necesita suplementación, porque como les dije, o sea, se usa 2 a 3 veces la dosis de suplementación, que es de 6,000 a 10,000 unidades. Entonces, imagínense, pueden requerir hasta 30,000 unidades al día. Difícilmente podríamos llegar con exposición al sol porque influyen varias cosas, ¿no? Entonces, en ellos sí es necesario siempre la suplementación. Ok, doctora, como pregunta, ¿cuál es la consecuencia más importante de la deficiencia de la vitamina D? Pues la consecuencia más importante, sobre todo, es a nivel óseo, ¿no? Por el incremento de la paratormona y por el incremento y el riesgo de desarrollar osteopenia y osteoporosis. O sea, fíjense, todos los estudios empezaron y todos los puntos de corte de concentraciones de vitamina D y de suplementación están basados en esto, en disminuir el riesgo de osteoporosis y de fracturas. Este es el efecto más serio que se tiene. Ahora, todos los efectos pleiotrópicos que se han descrito, pues se han ido relacionando con estas deficiencias con esta deficiencia de vitamina D, por lo cual tendríamos que buscar tener concentraciones normales para evitar estas consecuencias pues colaterales. Ok, nos pregunta Ivonne Gaitán, ¿la suplementación de la vitamina D es con inactiva o con calcitriol? Lo que se recomienda generalmente es, se han hecho muchos estudios en cuanto a dar vitamina D inactiva, o sea, la 25-hidroxivitamina D, o dar 1,25-hidroxivitamina D. En un paciente que tiene función renal normal, lo más fisiológico es dar 25-hidroxivitamina D. ¿Por qué? Porque el hígado se va a encargar, el riñón se va a encargar de sintetizar la 1,25-hidroxivitamina D, que es la forma activa, y acuérdense que esto también es, la 25-hidroxivitamina D es el sustrato necesario para que funcione la vitamina D, la 1-alfa-hidroxidasa a nivel de macrófagos y que haga su protección a nivel del sistema inmune. Muy bien. Otra pregunta, doctora. ¿A quién se le debe medir la vitamina D? Ok, entonces los pacientes que están en riesgo de medición de deficiencia de vitamina D, que pues ya vimos, la prevalencia es alta, en nuestro país es bastante alta, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los adultos? Sobre todo los adultos mayores,
los pacientes con obesidad, los pacientes que toman alguno de los medicamentos que disminuyen el metabolismo de la vitamina D, y yo les diría los pacientes que tienen algún síntoma de deficiencia de vitamina D. Entonces, todos estos son grupos de riesgo, y si por alguna causa estamos viendo que los pacientes, por ejemplo, pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, también tendrían que ser pacientes que sean medidos de concentraciones de vitamina D. Serían esos 5 los grupos de riesgo. Súper. Doctora, pregunta Sofía, ¿para el tratamiento de adicciones es recomendable la suplementación aun cuando los niveles se encuentren en concentraciones normales? Eso sí, ya tendremos que esperar los resultados de los estudios. Estos estudios, la verdad es que son bastante pues nuevos, son pues, reportes preliminares. Lo que se vio es esta existencia de los receptores de vitamina D en estos circuitos de recompensa de dopamina, y lo están relacionando con la cuestión de adicciones. Sin embargo, no hay una evidencia específica para que nos diga que debemos de suplementar o sobresuplementar a los pacientes con adicciones. Yo creo que, y la verdad es que mi conclusión mayor de esta plática, o la más importante, sería justo eso, que lo que tenemos que buscar es que los pacientes tengan concentraciones óptimas de vitamina D arriba de 30 nanogramos por mililitro, y con esto pensar que podemos estimular todos estos efectos de los que hemos hablado. Súper, doctora. Pues me parece que este tema de la vitamina D para todos, especialistas en la salud, doctores, nutriólogos que estamos conectados aquí, nos ha servido muchísimo, sobre todo en esta etapa de contingencia, de encierro, ¿no? De poca exposición al sol, de cambios de alimentación, de cambios en el ánimo, de bajos niveles de triptófano, ¿no? Entonces, creo que nos ayuda muchísimo. Yo quiero preguntarte por último, doctora, a menos que alguien más, por favor, nos regalara una pregunta más. ¿Yo debo de tomar o no vitamina D? Yo paciente, ustedes pacientes, todos. O sea, ¿cómo sé y por qué yo tomo vitamina D? Pues yo lo que recomendaría es justamente sí hacer la medición, y si sabemos, por ejemplo, en condiciones como esta, como la que estamos, que definitivamente no vamos a recibir la exposición al sol que deberíamos de estar llevando, y que con la dieta difícilmente vamos a llegar a las concentraciones normales, sí recomendaría la suplementación. Es como si estuviéramos en un país nórdico que en las estaciones de invierno les recomiendan la suplementación. La verdad es que en situaciones como esta yo sí lo recomendaría, y ya en la vida diaria pues tendríamos que ser, o en la vida normal, tendríamos que buscar medir las concentraciones de vitamina D antes de hacer una suplementación. Doctores, muchísimas gracias, licenciados, que se conectaron. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere aportar algo más? Si quieren abrir sus micrófonos. Doctora, tenemos a Olga Gómez, dice, la deficiencia de vitamina D se asocia también a depresión en enfermedad psíquica y neurológica. Por ejemplo, desea, ¿no tienes un comentario? ¿Alguien abrió su micrófono? ¿Quieren comentar algo? Perdón, te perdí, no escuché bien la pregunta. Más bien es un comentario de Olga Gómez, nos dice, la deficiencia de vitamina D se asocia también a depresión en enfermedad psíquica y neurológicas, por ejemplo, TCA. Claro, sí, por supuesto. ¿Qué opciones tiene Penta? El doctor Mendoza pregunta, ¿qué opciones tiene Penta para la suplementación? Escucha un nenito. Nos ayuda con sus micrófonos, por ahí hay un micrófono abierto. Gracias. No. ¿Cuál es preciosidad? La opción que tenemos es en realidad la suplementación que damos a nuestros pacientes en el tratamiento como tal, en el sistema como tal. Parte de la suplementación que damos son 2.000 unidades de vitamina D, y también utilizarlo como suplemento único, fuera de un episodio o un sistema cetogénico. Podemos utilizarlo porque se administra o se
Se ofrece esta cantidad de vitamina D, además que todos los productos están suplementados también con vitamina D, algunos más que otros. Hay algunos productos que contienen hasta 400 unidades de vitamina D, entonces con esto y con la dieta en realidad podrían llegarse a las concentraciones o a la suplementación necesaria en el día a día en una persona que no tiene deficiencia. Muchas gracias, doctora. De todas formas, bueno, no, en cuanto el equipo comercial los contacte a cada uno, nosotros les podemos dar mucha más información sobre esto. Comenta Fabiola García, ¿cuándo es su siguiente ponencia? Estuvo excelente, muchas gracias. Alan, Muchas aparte de medición en sangre de vitamina D, antes de suplementar, ¿sería necesario hacer algún examen de laboratorio extra? Generalmente lo que medimos es todo el metabolismo del calcio. Medimos calcio, fósforo, magnesio y vitamina D. Para pensar si las concentraciones de vitamina D están bajas y hay hipercalcemia, podríamos diagnosticar en ese momento un hiperparatiroidismo secundario. Entonces tendríamos que pues corroborar que la hipercalcemia sea secundaria al hiperparatiroidismo secundario y no a otra causa, porque si fuera secundaria a otra causa, tendríamos que detener un poco la suplementación con vitamina D y primero definir la causa de la hipercalcemia. Perfecto. Pregunta Claudia Fraga, ¿hay alguna interacción en el uso de vitamina D con fármacos inmunosupresores como los esteroides para el paciente con lupus? Generalmente, o sea, sí, los glucocorticoides disminuyen la conversión, o sea, o la hidroxilación y el efecto de la 1-alfa hidroxilasa. Por eso es que los pacientes con uso de glucocorticoides o con exceso de glucocorticoides endógenos presentan con mayor frecuencia deficiencia de vitamina D, y por eso es que estos pacientes que usan glucocorticoides requieren dosis más altas de vitamina D para llegar a los niveles óptimos. Pues doctores, si no tenemos más preguntas, al parecer ya se nos terminaron. Muchísimas gracias, doctora, por la plática. Si nos ayudas a comentarnos un poquito las siguientes. Tenemos una pregunta más. En pacientes atletas que están realizando ejercicio dentro de sus casas, ¿crees que sea necesario algún tipo de suplementación o con la alimentación es suficiente? Pues la verdad es que yo regreso a lo que les decía del momento que estamos viviendo, o sea, como estamos confinados a nuestras casas y difícilmente vamos a recibir el aporte de sol que necesitamos, la verdad es que yo en este momento sí recomendaría la suplementación. Tenemos, doctora, la próxima semana el tema que nos encanta, sarcopenia. Exactamente, estaba buscando nada más, es el próximo martes, estoy corroborando la hora, no sé si la tienen por ahí. Ahora nos la dan. Un segundito. Les pido a todos los que están conectados, en caso de que no sean aún parte de Penta o tengan información sobre Penta, si nos quieren regalar puede ser por Facebook, por Instagram o bien en el chat de esta misma plática. Sus datos puede ser su correo, nombre, especialidad o su WhatsApp si gustan, para que el equipo comercial los podamos contactar y podamos darle más información sobre Penta y sobre todo sobre estas sesiones médicas que estamos impartiendo cada semana, todas componentes excelentes como la doctora Miriam Vargas, todas con temas súper importantes, sobre todo para estos tiempos de confinamiento, pues la verdad es que son muy adaptativos para nuestros pacientes. Entonces, quienes no los tengamos, si nos ayudan con sus datos, podemos darle seguimiento. Ya tengo el horario. Este próximo martes, la doctora Olga Gómez nos va a hablar de sarcopenia a las 7 de la noche. Esperamos que se puedan conectar, porque también es un tema de mucho interés y que va de la mano con lo que hemos hablado el día de hoy. Disculpe, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Sí? Quisiera saber qué tanto disminuye la absorción de la vitamina D el uso de bloqueador solar. Pues
se ha determinado como una causa de deficiencia de vitamina D. El porcentaje, en realidad, lo que pasa es que es muy variable. Definen las personas que utilizan, por ejemplo, solo bloqueador solar en la parte superior del cuerpo, no en la cara, en las zonas de exposición, o la gente que utiliza bloqueador solar en todo el cuerpo, y que además el uso de la ropa, el tiempo que se expone al sol, es muy, muy variable. Lo que sí está determinado es que incluso está reconocido como una de las causas de deficiencia de vitamina D. Entonces, pues la conclusión es que debe ser bastante el porcentaje que disminuye la absorción. Y les repito, por eso ha sido una de las causas por las cuales se ha hecho mucho más prevalente esta enfermedad. Ok, entonces sí se recomendaría con pacientes que llevan un uso frecuente o constante del bloqueador solar una suplementación. De la mano con la medición de las concentraciones de vitamina D, por supuesto que sí. Muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más quiere preguntar? Me parece que terminamos, doctora. Te agradezco mucho. Los vemos, esperamos encontrarlos nuevamente en la sesión del próximo martes para el tema de sarcopenia. Y nuevamente, si quieren alguna información extra, con nuestras redes nos pueden ubicar o en el número de Penta, que ahora vamos a poner en el chat. Muchas gracias, doctora Vargas. Excelente, como siempre. Gracias. Que tengan buen día. Hasta luego. Buen día a todos. Hasta luego.